Hola, buenas noches a los presentes acá en la sociedad y a quienes nos están viendo desde la casa. Esta es la primera reunión de Actecu del año 2023, así que gracias por estar con nosotros. Esta reunión le corresponde a la Facultad de Medicina de la Pontificia de la Universidad Católica. Está a cargo de Rodrigo Nieto, quien es residente de gastroenterología, y está acá también la doctora Carolina Pavés, quien está como coordinando la reunión. Vamos a hablar de una reacción inusual, hematológica a la infusión con infliximab, y luego una pequeña revisión del tema. Y por supuesto, estamos abiertos y esperando que existan muchas preguntas desde la audiencia aquí presente y de ustedes en la casa. Así que bienvenidos y adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre, como lo decía el doctor, es Rodrigo Nieto. Soy residente de gastroenterología adulto de la Universidad Católica y voy a empezar con el caso clínico. Este es un paciente hombre de 52 años con antecedentes de una enfermedad de Crohn con compromiso de colon y compromiso perianal y con un dudoso antecedente de lupus. La verdad es que esto era una atención de extrasistema en donde el paciente, en contexto de un síndrome febril, una neutropenia y unos ANA positivos, inició un tratamiento con hidroxicloroquina en contexto de esta mesenquimopatía y él afirmaba que le habían dado el diagnóstico de lupus, pero la verdad es que no cumplía todos los criterios formalmente actuales. También antecedentes de una alopecia areata, hipotiroidismo, dislipidemia y un trastorno de ánimo. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía del año 83, una proctocolectomía total más ileostomía en contexto de su enfermedad inflamatoria intestinal inicialmente considerada como colitis ulcerosa y una reconstitución de tránsito al año siguiente. Entre los fármacos que se presentó al ingreso de la hospitalización del caso que les voy a contar, estaba usando infliximab, 5 miligramos por kilo, también hidroxicloroquina por el antecedente de esta mesenquimopatía, levotiroxina, atorvastatina y sertralina. Reportaba alergia a la sulfa de cefalosporina un poco dudosa con algún RAM cutáneo. Había suspendido el tabaco el año 2020, recién en contexto de síntomas en relación a la enfermedad inflamatoria, alcohol ocasional y no reportaba antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria personal. Él debutó con una enfermedad inflamatoria el año 97 en contexto de un síndrome desentérico y anemia, con una colonoscopia que mostró una pancolitis, con un ileón descrito como sano y con biopsias que fueron compatibles. Inicialmente se trató con sulfasalacina, posteriormente con 6-mercaptopurina, después con metotrexato sin lograr respuesta. Estamos hablando de la era prebiológico. Y probablemente se conversó con el paciente y finalmente se decidió por una resección del segmento comprometido. Se hizo una proctocolectomía total con ileostomía y por buena evolución clínica al año siguiente se hizo una reconstitución de tránsito con ileorectoanastomosis y un reservorio en J. Posteriormente se describe que el paciente evolucionó en buenas condiciones generales, con deposiciones 3 a 4 veces al día, Bristol 4 a 5 sin sangrado. Ahí se reapareció la pantalla. En diciembre del 2020, el paciente, se nos perdió un poco el paciente, desde el 2000 anduvo bien, después tiene algunos controles muy irregulares, aparece de forma importante en diciembre del 2020 en contexto de dolor rectal y rectorragia, con estas imágenes que vemos a la derecha, se describe un ileón sano, una anastomosis que estaba amplia, y se describen estas úlceras rectales que eran profundas, amplias, y además una estenosis del canal anal superior, que es la imagen inferior derecha, pero que permitía el paso del endoscopio. Las biopsias arrojaron una distorsión de la arquitectura con desdiferenciación del epitelio, un infiltrado inflamatorio mixto y también focos de criptitis y microabscesos. El paciente acudió clínicamente en ese control sin biopsia. En ese contexto partió tratamiento con supositorios de mesalacina y después nuevamente se perdió sin poder revisar a cabalidad las biopsias. Y reaparece 2 años después, nuevamente con diarrea y 7 deposiciones al día, con dolor rectal y rectorragia ocasional. Durante estos 2 años, lo que refiere la ficha clínica es que el paciente había estado utilizando los supositorios de mesalacina, pero de forma muy irregular, por largos periodos de abstención. La ileorectoscopía mostraba a la inspección lo que se describe es la presencia de una fístula perianal derecha que estaba activa con presencia de secreción purulenta. No puse la fotografía porque la verdad es que no se podía evidenciar muy bien lo que se describía, pero sí una foto de ileón donde se describe una ileitis distal perianastomótica y una rectitis focal leve. Y las biopsias fueron bastante similares a la vez anterior, muy compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal.
Se complementó en este caso con una resonancia que se hizo a fines de septiembre, un tiempo después de la colonoscopía, y esta vez como hallazgo apareció un absceso perianal marginal inferior de ubicación interglútea derecha, que es lo que se ve en esta imagen. Y después en fase arterial escogí esta imagen porque se puede ver además la presencia de una fístula perianal interesfinteriana con morfología en herradura, que es esta zona hiperintensa que se ve en la imagen. Por lo tanto, pareciera ser que el paciente, inicialmente categorizado como una colitis ulcerosa, cambió su fenotipo o viró su fenotipo y ya estamos más clásicamente frente a una enfermedad de Crohn. Una enfermedad de Crohn grave, hemodial A2, L3, B3 con compromiso perianal. Desde el punto de vista de su compromiso perianal lo podemos clasificar como una enfermedad compleja, en presencia de fístula y este absceso, y tenía este antecedente anterior de haber sido sometido a semercaptoturina y metrotexato. Nosotros tenemos algún antecedente de inmunorefractariedad. En este contexto, y por la enfermedad perianal compleja, se presentó para la ley Ricarte-Soto, siendo aprobado infliximab en dosis estándar de 5 miligramos por kilo, que para su peso era 400 miligramos, y recibió la primera dosis de la inducción el 2 de diciembre del 2022, y la tercera dosis, que fue la última que alcanzó a recibir antes de presentarse con nosotros, que fue el 10 de enero del 2023. Se describe un control clínico posterior a esto, un paciente con una frecuencia de 2 deposiciones al día, Bristol 4 a 5, sin sangre ni mucosidad, y con un buen control local. Después de la presencia del absceso, el absceso fue drenado en pabellón y quedó con instalación de un cetón. Se describe que, al menos desde ese punto de vista, el paciente no tenía actividad evidente. Y es aquí donde aparece nuestro problema, nuestro mayor conflicto, es que se hospitaliza en febrero del 2023 por presencia de equimosis, petequias de una semana de evolución. Desde el punto de vista gastrointestinal se mantenía estable, con 2 deposiciones al día, Bristol 4, sin rectorragia. Y el examen físico, presencia de equimosis y petequias en extremidades inferiores, mucosas y también en tronco. La región perianal nuevamente sin nuevas lesiones. Y le tomamos un hemograma en el cual destacó la presencia de 3.000 plaquetas como recuento total, siendo que en octubre del 2022 tenía un recuento de 259.000 plaquetas. Acá podemos ver el hemograma, el primero es el de octubre, 254.000 plaquetas, sin compromiso de serie roja ni serie blanca, y después el de febrero del 2023, plaquetas en 3.000, y el resto de la serie estaban conservadas. Para complementar el análisis del hemograma, les comento que tenía una VHS de 8, y al frotis solamente había presencia de estas plaquetas disminuidas de forma intensa. No habían otros elementos, por ejemplo, blastos o algo que nos hiciera pensar en alguna otra patología maligna. Entonces tenemos una trombocitopenia, se repitió el hemograma y la trombocitopenia era real, no era una pseudotrombocitopenia, y en este contexto se hizo un estudio general para ver si había presencia de algún otro componente sistémico y quizás hablar de alguna patología en particular. La verdad es que desde el punto de vista inflamatorio tenía una PCR que estaba baja, la función renal ni la función hepática estaban comprometidas, y también la orina completa estaba normal, por lo cual podemos dejar de lado la sospecha de alguna microangiopatía trombótica. Y por otro lado también el resto de las pruebas de coagulación estaban conservadas, dejando de lado también alguna coagulación intravascular diseminada, por ejemplo. En contexto de la trombocitopenia se hizo un estudio etiológico acabado, en la cual desde el punto de vista viral y serológico se descartó hepatitis C, VIH y también COVID-19. Desde el punto de vista autoinmune destacaba la presencia de una IgG bastante elevada, en 3.061, pero con los marcadores de autoinmunidad para lupus que estaban negativos. Tenía un ANA y un anti-DNA negativo con complemento normal, todo en contexto de lo que habíamos conversado anteriormente, que el paciente tenía un diagnóstico de alguna mesenquimopatía indiferenciada. Se hizo estudio también de síndrome antifosfolípido que estaba negativo, y finalmente se complementó con un mielograma que mostraba una médula ósea hematopoyética con megacariocitos aumentados de forma moderada, es decir, probablemente en contexto reactivo. Entonces, como equipo multidisciplinario nos juntamos entre gastroenterología, reumatología y hematología, y llegamos a la conclusión de que estábamos frente a una trombocitopenia inmune o púrpura trombocitopénico inmunomediado, y probablemente inducido por anti-TNF, que fue el medicamento que se inició más recientemente, y esa es la idea de lo que queremos discutir a continuación. Voy a abrir la sesión para hacer alguna pregunta respecto al caso, o les interesa aclarar algo también. Presentación súper clara, más que nada con los antecedentes que hablaste del lupus cutáneo, o sea, el lupus hematológico. ¿Qué manifestación tenía previamente?
Sí, observadas? Como lo que aparece en ficha es neutropenia, pero nunca quedó claro si era una neutropenia severa o no. Plaquetopenia aparentemente no. Como lo comentaba, se había atendido en extrasistema, entonces nunca pillamos una evaluación previa formal por inmuno o reumatología en nuestro centro. Es lo que refería el paciente en realidad. Y también tenía esta alopecia areata, que también podría ser considerado como parte también de algún componente lúpico, pero no cumplía criterios totales. Y también en contexto había usado hidroxicloroquina y con eso mejoró el recuento de glóbulos blancos. También eso igual estaba reportado del extrasistema. Claro, nosotros también inicialmente, y por eso pedimos harta ayuda a reumatología, porque como tenía este antecedente lupus, estaba usando hidroxicloroquina, podría ser un PTI secundario de enfermedad lúpica, pero no tenía otros signos de actividad, sería una manifestación demasiado aislada, tampoco cumple criterio. No sé si en la audiencia virtual habrá alguna pregunta. Entonces vamos a continuar con una revisión acerca de qué es lo que encontramos respecto a trombocitopenia severa, trombocitopenia inmune, respecto a enfermedad inflamatoria, ya sea asociado a la enfermedad o en relación al tratamiento con anti-TNF. La trombocitopenia inmune es una enfermedad autoinmune que puede ser primaria o bien secundaria. Es una incidencia que es bastante rara, de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, y que tiene algunas características epidemiológicas que son similares a la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se describen 2 picos de incidencia entre los 20 y los 30 años y en pacientes mayores de 60, con una similar distribución por género. Hay algunos reportes que dicen que en colitis ulcerosa podría llegar hasta el 0,48% de los pacientes, y en enfermedad de Crohn se define como una entidad que sería muy, muy rara. En general, los pacientes se pueden presentar con hemorragia severa hasta en un 5% de los casos, donde predomina dentro de la severidad la presencia de una hemorragia intracraneal o digestiva, y hasta un 70% de los pacientes podría evolucionar con una trombocitopenia inmune de carácter crónico. Dentro de la patogenia de la enfermedad, todo se gatilla por la presencia de algunos anticuerpos que son antisuperficie plaquetaria, pero que no están descritos en todos los pacientes, solamente en la mitad prácticamente, y son estos anticuerpos que aparecen en verde los que jugarían un rol dentro de la trombocitopenia. Específicamente a nivel de médula ósea provocarían una inhibición de la función megacariocítica. También son capaces de producir destrucción mediada por complemento de las plaquetas, y probablemente el rol más importante es la destrucción precoz de plaquetas en el sistema macrofagocítico. Cuando vemos la presencia de una trombocitopenia inmunomediada, deberíamos preguntarnos si estamos en presencia o no de un cuadro secundario. En ese sentido, y para nuestro caso, encontramos que hay uso de ciertas drogas que podrían gatillar esta enfermedad. Los anti-TNF no están descritos como dentro de los más frecuentes, de hecho, para nada descritos. Y otra de las causas interesantes es que puede ser una enfermedad autoinmune asociada. Las más descritas son lupus, artritis reumatoide y síndrome antifosfolípido, que fue algo que descartamos en nuestro paciente. Ahora, desde el punto de vista gastroenterológico, solo para recordar también, la presencia de Helicobacter pylori también se ha asociado a trombocitopenias inmunomediadas con resolución del cuadro después del tratamiento de erradicación del Helicobacter. Solo para tenerlo también en consideración. Veamos ahora qué encontramos respecto a enfermedad inflamatoria asociada a púrpura trombocitopénico inmunomediado. Este es un reporte de 40 casos, son 2 diapositivas, no voy a profundizar más que nada en todos los casos, pero en términos generales son casos que se reportan desde el año 54, desde adultos a pacientes pediátricos. Son 40 casos donde las mujeres se llevan un poco la mayoría, en un 56%, pero son pacientes de edad muy joven. En realidad, prácticamente ninguno de los pacientes tiene menos de 60 años, por lo que cabería parecer, o parecería en el fondo, de que son pacientes que se presentan dentro del primer pic de la enfermedad. Prácticamente todos los pacientes estaban recibiendo o recibieron esteroides, lo que nos habla de que la actividad de la enfermedad estaba presente en la mayor parte de los pacientes. Un 30% o casi un tercio de los pacientes recibió inmunoglobulina endovenosa para el tratamiento de la plaquetopenia, y un número significativo de pacientes fue sometido a alguna cirugía resectiva. En este caso, esplenectomía para el tratamiento del TPI, y un 20% de los pacientes fue colectomizado. Hay un número importante de este reporte de casos que son antes de la era prebiológico. Entonces, en el fondo,
muy probablemente se encontraron, o los escenarios fueron de pacientes que estaban con un recuento plaquetario muy bajo, con enfermedad activa, importante hemorragia digestiva, anemia severa en el fondo, y probablemente sin poder rescatar a los pacientes del cuadro, se optaron muchas veces por una solución más definitiva. Pero es importante aquí considerar entonces en el fondo que aparentemente la actividad de la enfermedad iba de la mano de la presencia de la trombocitopenia inmunomediada. Algunas de las teorías que surgen respecto a esto es que existiría una gran captación de antígenos plaquetarios dentro de la vasculatura colónica que están siendo liberados activamente cuando existe actividad de la enfermedad, y eso predispondría a la presencia o a la pérdida de tolerancia y la manifestación de autoinmunidad. Estos son otros reportes de casos, solamente para destacar que hay un reporte de un caso asiático de una paciente de sexo femenino que falleció producto de una hemorragia intracraneal. Y acá hay otro reporte de caso que es el único caso de la serie en el cual no había una exacerbación de colitis ulcerosa, en el cual el cuadro revirtió después del tratamiento de Helicobacter pylori, de la erradicación. Les quiero mostrar un caso que me pareció interesante dentro de esta serie, que es este, de un paciente de 38 años con un antecedente de una colitis ulcerosa izquierda que recibió tratamiento con mesalazina oral y local, abandonó tratamiento y después se presentó con una crisis de colitis grave y con un recuento plaquetario en 15.000. Pues la crisis grave partió infliximab en dosis estándar de 5 miligramos por kilo y además para el tratamiento de la trombocitopenia recibió prednisona e inmunoglobulina, que fue descendiendo progresivamente, pero las plaquetas fueron bajando también en contexto del descenso de la dosis de corticoides. Lo que se planteó en este caso, y es que si bien el paciente había respondido clínicamente al infliximab, intensificaron la dosis a 10 miligramos por kilo y consiguieron una respuesta plaquetaria. Y de hecho, al término del seguimiento se describe que el paciente estaba tanto en remisión clínica de la enfermedad inflamatoria y mantuvo recuentos de plaquetas estables. Es interesante entonces ver que en el fondo podría ser quizás una alternativa que intensificar dosis en pacientes que tengan recuentos plaquetarios bajos para no volver a caer en el corticoide o escalar a terapias más severas como podría ser la esplenectomía, y que es lo que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Buscando casos reportados de enfermedad de Crohn y trombocitopenia inmunomediada, encontré esta revisión de 9 casos. En este caso predominaron un poco más los hombres, en el anterior eran mujeres 56%, en este son hombres 56%. La edad mediana nuevamente pacientes muy muy jóvenes. En este caso no todos reportaban el uso de esteroides, así que no quise hacer como una evaluación porcentual. Un número importante de pacientes requirió inmunoglobulina y nuevamente se repiten las cifras de esplenectomía en cerca de un 30% de los casos y colectomía también en un 20% de los casos. De forma interesante en esta revisión en la tabla, hicieron la diferencia respecto a la presentación de la trombocitopenia inmunomediada en relación a la enfermedad de Crohn, y se vio que 3 pacientes podían presentar trombocitopenia inmunomediada antes de la presentación de la enfermedad de Crohn. Entonces, de repente, lo que me queda como conclusión es que quizás en pacientes que tengan un PTI, preguntarse, quizás como gastroenterólogo, si no habrá alguna enfermedad inflamatoria intestinal encubierta, solo como dato. Puede ser muy rara la asociación, es rara la asociación en el fondo, pero quién sabe. Les quería mostrar también este caso, también relacionado a enfermedad de Crohn y trombocitopenia inmunomediada, un hombre de 27 años que debutó primero con una trombocitopenia inmunomediada hace 11 años y la enfermedad de Crohn se diagnosticó 4 años después. Se trató con infliximab y adalimumab, con lo cual repitió el cuadro de trombocitopenia inmunomediada y el paciente abandonó tratamiento y después consulta por diarrea y hematoquesia, también una crisis grave y un recuento plaquetario de 18.000, pero estando ya sin tratamiento con infliximab ni adalimumab. En este caso, el paciente fue tratado también con esteroides, con inmunoglobulina, no respondió. Se optó por recurrir a 2 dosis de rituximab, que son los puntitos que aparecen ahí, que podría ser quizás como medio contradictorio respecto al efecto de rituximab y enfermedad inflamatoria. El paciente no respondió y finalmente se optó por una esplenectomía y una colectomía. Y este es un caso del 2020. ¿Por qué se recurrió a la esplenectomía y la colectomía? Hay que a la duda quizás por qué no haber probado antes alguna otra terapia biológica de rescate previamente, pero probablemente deben haber discutido el caso con el paciente y dado que iba a ser sometido a una cirugía mayor, probablemente se optó en el fondo por hacer ambos procesos al mismo tiempo. Después el paciente quedó con ustekinumab para prevenir la recurrencia de la enfermedad. Y los recuentos plaquetarios se mantuvieron estables post-colectomía y post-esplenectomía.
y no hizo alguna reacción con ustekinumab. Ahora bien, cuando empezamos a hablar ya de biológicos que inducen trombocitopenia, está esta revisión en la cual aparecen todos los medicamentos que han sido asociados a trombocitopenias inmunomediadas. En este caso, tanto adalimumab como infliximab, dentro de los que usamos en nuestra población, están presentes. Y destaco que en este caso golimumab no tiene ningún reporte de trombocitopenia inmunomediada o reportada como RAM. Y de hecho, en esta misma revisión, golimumab solo aparece en términos hematológicos con una disminución de glóbulos blancos. Así que aparentemente podría ser como el más seguro en términos hematológicos respecto a las plaquetas. Y esta es otra revisión respecto a casos de anti-TNF que estaban asociados a trombocitopenias inmunomediadas. Hay distintos pacientes. Yo puse en rojo solamente los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria y en este caso los pacientes que se reportaron, los 3 pacientes fueron enfermedad de Crohn. Y el otro predominio son pacientes con psoriasis, que como nosotros sabemos, y al igual que los pacientes con artritis reumatoidea, usan bastante biológico. En este caso, los anti-TNF implicados fueron infliximab, en este caso infliximab más adalimumab, y en este caso adalimumab. En el primer caso, lo que se hizo con el paciente no fue un intento de reinsertar el medicamento. En esta revisión, en este caso publicado por Salar et al., se probó primero con infliximab, después se probó con adalimumab, y con adalimumab recayó la plaquetopenia. Y en este caso de Casanova se optó por no recurrir a anti-TNF y se cambió el paciente a ustekinumab. Este es el caso de Salar, que primero en un paciente de 42 años con enfermedad de Crohn colónica y perianal, que no tuvo respuesta a satioprina, se cambió a infliximab y alcanzó a recibir 6 dosis de infliximab, pero el recuento plaquetario, como ven, se fue a pique hasta 44.000 de forma primaria. Empezó a usar prednisona, con lo cual el recuento plaquetario se normalizó, y después trataron de probar con adalimumab y azatioprina, y a la primera dosis de adalimumab nuevamente recayó el recuento plaquetario, lo que nos demuestra en el fondo que reiniciar un anti-TNF, independiente de que sea uno distinto, nuevamente nos puede gatillar nuevamente la reacción inmunitaria. Entonces, surge la pregunta de qué podemos hacer con nuestro paciente. Y para eso tenemos algunas guías clínicas de trombocitopenia inmunomediada. En nuestro caso, lo que le pasaba a nuestro paciente era que tenía un recuento de plaquetas que estaba en 3.000, 4.000, pero no estábamos en presencia de una hemorragia activa, por suerte, porque si el paciente hubiese estado activo y con su colon puesto, probablemente la situación hubiese sido bastante distinta y podríamos habernos encontrado en el caso de un sangrado activo con plaquetas bajo 10.000, en el cual el manejo es bastante más agresivo. En el caso de nuestro paciente, nos encontramos con la prevención de la hemorragia y por lo tanto lo que se hizo fue iniciar glucocorticoides en dosis alta, en este caso de dexametasona en pulso endovenoso, y después posteriormente se hizo un traslape a prednisona oral, incluso alcanzó a recibir 1 gramo de metilprednisolona. También están y la respuesta inicial a corticoides en realidad se considera buena, puede ser hasta en un 80% de los pacientes. Y también se consideran agentes agonistas del receptor de trombopoyetina e inmunomoduladores. Esta es la curva evolutiva del recuento plaquetario inicial de nuestro paciente. Él llegó el 14 de febrero con 3.000 plaquetas, empezó a recibir dexametasona 40 miligramos al día. La verdad es que a los 4 días posteriores las plaquetas estaban en 12.000, por lo tanto, conversaba con reumatología, se acordó dar un bolo de metilprednisolona de 1 gramo, y también alcanzó a recibir una dosis de 160 gramos de inmunoglobulina, pero la verdad es que el paciente, si bien tuvo un ascenso de plaquetas hasta 29.000, posteriormente nuevamente cayeron las plaquetas. Entonces ahí nos empezamos un poco a complicar. ¿Qué más alternativas hay? ¿Hay más alternativas? Bueno, veamos las guías de hematología del año 2019, las guías americanas respecto al manejo de trombocitopenias inmunomediadas. Para pacientes que son dependientes o sin respuesta a corticoide, con un tiempo o una enfermedad de evolución de menos de 12 meses, está la alternativa de considerar rituximab y agonistas del receptor de trombopoyetina. ¿Qué pasa con rituximab? Rituximab es un anti-CD20, que es el inmunomodulador más utilizado en trombocitopenia inmunomediada. Logra una respuesta inicial que es del 60%, con una respuesta que puede ser bastante precoz. A la semana de administrado ya podemos empezar a ver un aumento de las plaquetas, aunque también esto podría tardarse un efecto hasta en 8 semanas. Los pacientes que mejor responden, de hecho, son justo los pacientes que nos toca enfrentar, pacientes jóvenes con un diagnóstico de menos de 2 años de evolución. La respuesta sostenida a 2 años logra ser del 50%.
¿Qué pasa con rituximab y enfermedad inflamatoria? Este es un estudio fase 2 publicado el año 2011 en GATT respecto a 16 pacientes que fueron sometidos a rituximab versus placebo en una randomización 2:1 en pacientes con colitis ulcerosa, con crisis moderada, córtico-refractaria y o córtico-dependiente, permitiéndose el uso de algún inmunosupresor de forma concomitante, ya sea en dosis estable o corticoterapia en desescalaje. Y la verdad es que no lograron a priori el desenlace primario ni tampoco el desenlace secundario. El desenlace primario fue lograr un Mayo Score menor a 2 en la semana 4, que es esta de acá. La verdad es que el P no fue significativo, y los desenlaces secundarios, que fueron Mayo Score menor a 3 a las 4 y las 12 semanas, tampoco fueron logrados. Por lo tanto, no se progresó tampoco en el estudio. Pareciera ser que rituximab no es superior a placebo. Y de hecho, algunos reportes dicen que podrían haber exacerbaciones de enfermedad inflamatoria, en este caso colitis ulcerativa, después de la administración de rituximab, y algunos estudios poblacionales más grandes, como este del 2001 al 2018 de Islandia, muestra que el uso o el inicio de rituximab en pacientes que son tratados, por ejemplo, por síndromes linfoproliferativos, podrían aumentar la incidencia o la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal hasta en 6 veces. Entonces pareciera ser que rituximab no parecería una tan buena idea en nuestro contexto. Y respecto a la esplenectomía, se considera que es la terapia más efectiva en las trombocitopenias inmunomediadas, logran remisiones hasta el 70%, pero tiene un uso que es limitado debido a las complicaciones. Dentro de las complicaciones se recomienda que ojalá la técnica sea laparoscópica, pero es más complicado obviamente en un paciente que ya tiene algún grado de cirugía abdominal, como en nuestro caso, que ya el paciente ya tenía una colectomía total, tenía 2 cirugías, incluyendo una reanastomosis. Tienen más riesgo de tromboembolismo venoso, igual que nuestros pacientes, especialmente en la fase postoperatoria temprana, y tienen mucho más riesgo de sepsis por bacterias capsuladas. Entonces hay que ser bien tajante respecto al uso de vacunas para meningococo, hemófilos influenzae y neumococo. Y es complicado a futuro, porque tenemos un paciente que va a necesitar terapia biológica, y además nosotros le estamos sumando también otro agente inmunosupresor. Entonces nos preguntamos nuevamente qué podemos hacer con nuestro paciente. Y ahí la solución llegó desde el punto de vista de nuevos medicamentos, medicamentos actuales que quizás no son tan conocidos en Chile, pero que cada vez se están usando más, que son los agonistas del receptor de trombopoyetina. En este caso, el paciente partió con el Trombopag y Romiplastin, con 4.000 plaquetas, y la verdad es que el recuento plaquetario empezó a aumentar rápidamente después de 3 o 4 días, y lo que nos permitió dar de alta al paciente, y de hecho su último control de plaquetas del 6 de marzo ya estaba en 520.000. Les cuento un poquito de qué son estos agonistas del receptor de trombopoyetina. Estos ya están aprobados por la FDA tanto para PTI refractario como para crónico. Tienen muy buenas respuestas iniciales, sobre el 70%, y los pacientes responden rápidamente a partir de la semana. La respuesta puede ser sostenida hasta en la mitad de los pacientes, y no hay estudios comparativos respecto a cuál es mejor que otro. Romiplastin es un péptido y el Trombopag es una molécula pequeña, que se unen al receptor de trombopoyetina y activan mediante ya quinasa señales de transducción para aumentar la producción plaquetaria. Sin embargo, aumentan el riesgo tromboembólico con una incidencia hasta el 6% de fenómenos tromboembólicos en 2 años, probablemente por el aumento rápido de las plaquetas y mayor factores procoagulantes. El Trombopag es una buena alternativa porque es una terapia que se da vía oral de 1 a 2 comprimidos al día. Podemos iniciar con un comprimido al día y después, según tolerancia, ir aumentando a 2. Y Romiplastin es una inyección subcutánea semanal. En nuestro caso, el paciente alcanzó a recibir una dosis y se le alcanzó a dar una segunda dosis antes del alta como refuerzo. El tema es que son medicamentos caros. Estos son precios actualizados al fin de semana. Para el Trombopag, 690.000 pesos la caja, y Romiplastin, 567.000 pesos. Pero sin duda podríamos considerar que es una alternativa relevante versus tener al paciente hospitalizado con menos de 20.000 plaquetas por mucho tiempo esperando a ver que haya una respuesta. Y también si consideramos que las otras alternativas que nos van quedando son rituximab, que ya vemos que en enfermedad inflamatoria no es su mejor nicho, y la esplenectomía también es algo que podría resultar mucho más complicado también. Les quería comentar, busqué a ver si es que había algún reporte de uso de agonistas de trombopoyetina en pacientes con enfermedad inflamatoria, y encontré este caso, donde usaron el Trombopag, que es la alternativa oral, un paciente de 25 años con un Crohn ileal e inmuno y anti-TNF refractario, que tuvo respuesta parcial a metotrexato, pero rechazó cirugía. Incidentalmente se tomó un hemograma y tiene 15.000 plaquetas. Ellos probaron con glucocorticoide, inmunoglobulina, rituximab, seguía pegado con trombocitopenia, pasaron a esplenectomía, pegado con trombocitopenia, partieron con el Trombopag, y al mes el paciente ya tenía un recuento plaquetario normal.
Como conclusiones de este caso clínico, queríamos contarle que es una asociación entonces bastante rara. Es importante en estos casos evaluar la actividad de la enfermedad versus si estamos en presencia de un efecto adverso, algún anti-TNF. Es importante tratar de controlar la actividad de la enfermedad inflamatoria, retirar el anti-TNF y observar y no probar con otro anti-TNF. El TPI se trataría según el manejo estándar inicial, según las guías que revisamos. Hay que considerar que hay un riesgo asociado al uso de rituximab y esplenectomía en nuestros pacientes y por lo tanto los receptores, los agonistas del receptor de trombopoyetina son una alternativa que es prometedora si es que alguna vez les toca enfrentarse a un caso similar. Gracias por su atención. Gracias por la presentación. Ahora, a quienes están en sus casas, agradecemos sus preguntas a través de la plataforma y algunos comentarios acá de la audiencia. Doctora Páez. Aquí en la plataforma el doctor Quiera nos pone, es planteable que sea una manifestación extraintestinal, pensando en caso presentado pre y post infliximab, y la verdad es que en este caso, este paciente, la presentación fue post infliximab. Anterior a haber recibido el infliximab no había tenido baja de plaqueta y fue muy temporalmente relacionado a la infusión del infliximab y por eso se asumió que era relacionado al fármaco. También nos menciona el doctor Quiera que es como antecedente pancreatitis autoinmune que se planteó solo hace poco tiempo como una manifestación extraintestinal. Entonces, efectivamente tenemos que, se podría plantear, pero en el caso de este paciente en particular no, ya que fue temporalmente muy relacionado a la infusión del infliximab. Y lo otro, Rodrigo, cuéntanos un poquito qué pasó con el paciente que preguntaban acá de la audiencia. Sí. Bueno, el paciente se controló el día viernes con hemograma, estaba con 520.000 plaquetas, así que ya se sacaron los agonistas de trombopoyetina y la dosis de prednisona ya estaba en 20 miligramos al día. Y nos queda pendiente de evaluar por su tratante cuál va a ser la terapia junto con el paciente que va a continuar. Pero ya sabemos que anti-TNF no es una posibilidad. Ya. ¿Y cuál sería la opción en este paciente que tiene enfermedad perianal? Yo creo que según la revisión, probablemente lo que más le va a servir va a ser ustekinumab, con las restricciones que sabemos respecto a su uso en nuestro sistema de salud. Hay que conversar con el paciente respecto al financiamiento, pero probablemente esa sea la alternativa a llevar a cabo. El doctor Ibáñez nos pregunta, Gonzalo, si quieres tú. Claro, doctor Ibáñez desde su casa nos pregunta respecto de si han considerado renovar infliximab. Justamente Rodrigo respondió eso hace 2 segundos. Y desde Temuco nos preguntan lo mismo, que ya se dijo que se había que suspender el anti-TNF y qué opción se podría considerar. Y ya se comentó por el doctor Nieto y también la doctora Páez que ustekinumab sería la opción y hay que ver si es que desde el punto de vista previsional se puede acceder. También quería aprovechar de comentar que le tomamos igual al paciente anticuerpos anti-infliximab y los anticuerpos estaban negativos, así que no parecería que estas reacciones se deben a una reacción cruzada en el fondo con anticuerpos anti-infliximab. Sería otro el mecanismo implicado. Tenemos otra pregunta de la audiencia, Rodrigo. La doctora Valenzuela, que me soplan acá que es reumatóloga, nos pregunta si efectivamente el tratamiento con inmunoglobulina tendría algún rol sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. La verdad es que yo ahí desconozco si existen reportes. Hola, me tocó una vez revisar ese tema con respecto al efecto de la inmunoglobulina en la enfermedad inflamatoria intestinal a raíz de un paciente que tenía una colitis ulcerosa, que se comportaba un poco inmunorrefractario y él no quería partir con biológicos y por esas cosas de la vida hizo un cuadro neurológico, no recuerdo ahora el detalle, pero era un cuadro que los neurólogos decidieron tratarlo con inmunoglobulina y su enfermedad inflamatoria se alivió bastante con la inmunoglobulina. Entonces a raíz de eso lo revisé y efectivamente hay algunos estudios clínicos antiguos, como de los 90, donde trataban pacientes con enfermedad inflamatoria con inmunoglobulina y efectivamente tenía muy buena efectividad. El tema era el costo y el tema era que tenían que estar permanentemente con infusiones de inmunoglobulina, lo que era totalmente insostenible en el tiempo, pero sí al parecer hay un efecto positivo para la enfermedad inflamatoria con el uso de gamma-globulina.
Bueno, en el fondo, desde la audiencia online, básicamente agradece la revisión y la presentación, que estuvo muy interesante, muy completa. Patricio Áñez acota que efectivamente se probó Rituxi en fase 2 pacientes con Crohn, sin resultados, y por ahora no habría más preguntas por acá. ¿De la audiencia? Miren, preguntan, ¿cuál sería el plan? ¿Volver con infliximab de devolución? Quizás en el fondo, como para reforzar el punto, vuelven a preguntar acá si el paciente no pudiese acceder a USTE, anti-interleuquina 12-23, si sería una opción volver a intentar con un anti-TNF, ya sea Inflixi u otro. Ya sé que lo dijiste, pero en el fondo quizás para recalcar, y hay gente que quizás se conectó en la mitad de la presentación. No, claro, por lo menos los casos revisados, en los cuales presentamos un caso en el que al cambiar de infliximab a adalimumab la respuesta se repetía. Entonces, y de hecho se repetía mucho más precozmente, como que el paciente ya hubiese quedado sensibilizado al anti-TNF. Y esto es parecido a otros casos de otras reacciones inmunomediadas por anti-TNF, en el cual sabemos que repetir el anti-TNF vuelve a repetir la condición probablemente. Felicidades, Rodrigo. Una pregunta. Pensando que el infliximab subcutáneo tiene menos formación de anticuerpos y menos efecto adverso, ¿crees que sería una posibilidad probar infliximab subcutáneo cuando esté disponible en este paciente? Le voy a pasar la pregunta a mi jefa de beca. Buena pregunta, y efectivamente el infliximab subcutáneo ha demostrado ser menos inmunogénico por la vía de administración, como por la única razón que se explica. Pero la verdad, con esta reacción severa que hizo este paciente y lo difícil que fue sacarlo, yo no me atrevería. Puede que la evidencia más adelante muestre que sí sirve, pero yo no me atrevería a probarlo en él. Junto con azatioprina, dices tú, tampoco me atrevería. Pero no sé, yo creo que falta tiempo, falta evidencia, a lo mejor más adelante vamos a tener más información, pero con la información actual y con la severidad de este cuadro, que en verdad este paciente estuvo casi un mes más o menos hospitalizado, y fue bien difícil hacer que las plaquetas subieran, y claro, se sentía muy bien, pero los números estaban muy mal y él tampoco acusaba mucho recibo de que era grave su condición, así que eso. Sí, solo para reforzar en el fondo, yo creo que dentro de todo tuvimos la suerte de que el paciente, estábamos en el 2023 y hay más alternativas de tratamiento, pero si el paciente hubiese presentado una crisis de colon, una crisis de colitis severa, con sangrado, hemorragia, plaquetas 5.000, quizás la historia hubiese sido bastante distinta, y hubiese terminado quizás en alguna cirugía de urgencia. Solo para que tengamos en cuenta que si a alguien le pasa esto, está la alternativa de recurrir a estos agonistas de trombopoyetina y tendrían alguna respuesta rápida y podrían sacar al paciente en caso de urgencia. Sobre todo hubo algo de suerte con que el paciente ya había sido colectomizado. Suerte entre comillas. Pregunta si tenía Helicobacter pylori. La verdad es que revisando después no tenía estudio de Helicobacter. Eso es verdad. Quizá era el Helicobacter, no. Okay. No, pero es verdad. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Patricio Áñez hace hincapié en la importancia de estar siempre monitorizando a nuestros pacientes con exámenes, hemograma, entre otros. Tampoco hay más preguntas acá en la audiencia. Sí, por lo tanto, vamos a dar por finalizada la primera reunión de ACTECU del año 2023. Fue una excelente presentación y revisión. Muchas gracias a todo el grupo de la Universidad Católica. Esperamos que nos podamos reunir el próximo mes, que tenemos la siguiente reunión. Recuerden que durante el 2023 las reuniones serán todos los segundos martes de cada mes, así que no se pierdan de la sintonía y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.